Bienvenidos a una nueva edición de Paraná se proyecta, el programa del Consejo Deliberante donde escuchamos todas las voces para pensar entre todos cuál es la ciudad que queremos y cómo somos los paranaenses. En este caso estamos hablando de la ciencia y vamos a conocer distintos referentes de personas que se dedican a la investigación. En esta oportunidad estamos con Carlos Bantar, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Carlos, contanos en qué ámbitos has desarrollado tus trabajos. Bueno, yo en realidad mi primer título de grado es bioquímico. Luego hice mi especialidad en la UBA en bacteriología clínica, soy bacteriólogo clínico universitario, y luego hice la carrera docente en medicina también en la UBA y fui profesor de medicina en microbiología en la UBA durante 10 años, hasta hace 15 años que decidí venir a Paraná. Y formé el servicio de control de infecciones en el Hospital San Martín de Paraná. Hice también un posgrado en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y durante todo este trayecto, paralelamente, fui investigador. ¿Qué es ser investigador? La Argentina siempre tuvo una particularidad, y es que tuvo mucha investigación por fuera de las universidades. Esto es casi impensado en otros países, incluso en países de Latinoamérica. Es muy raro que se dé la investigación por fuera de los claustros de la universidad. Esto se da en la Argentina y esto es una buena noticia. Ahora, la mala noticia es que la investigación a veces no ha sido una actividad exigida para el desarrollo de las universidades. Por lo tanto, tenemos profesores titulares en las universidades o profesores adjuntos que nunca han publicado un trabajo científico. Esto hace que en el ámbito de la medicina a veces emerjan egresados, estudiantes, que no saben muy bien cómo se genera el conocimiento médico, porque no saben muy bien cómo se construye un trabajo científico, porque estudiamos del libro de texto de pregrado. Yo puedo decir esto ahora con bastante autoridad, puesto que estoy cursando la última materia de medicina. Entonces, hoy entiendo mucho mejor por qué hoy en el ejercicio profesional a veces no terminamos de hacer medicina basada en la evidencia y mucho menos en la Argentina terminamos de hacer lo que hacen otros países, que es actuar frente a la evidencia generada con sus propios enfermos. Nosotros, en el mejor de los casos, leemos la evidencia generada con enfermos de otros lugares y la aplicamos con gente de acá porque tenemos todavía una escasa generación de conocimientos propios con nuestros propios enfermos, con nuestras propias limitaciones. Lo que falta es que alguien le enseñe a uno lo que es la ciencia o la información científica. Y lo cierto es que lo que hacen ustedes, lo que haces vos, que es periodismo, es investigación. Esa investigación se transforma en investigación científica cuando yo la someto a un método científico. Bueno, en la Argentina, en el posgrado, hay déficit, por lo menos en medicina, insisto, que es lo que conozco, hay un déficit en el posgrado para gente que enseñe el método científico y mucho más para que lo contagie. Entonces, uno lo tiene que hacer porque es su convicción. Cuando uno, por ejemplo, desarrolla una estrategia para administrar el uso de los antibióticos en un hospital como el Hospital San Martín de Paraná, una ciudad relativamente chica, y ese trabajo fue publicado en una de las revistas más importantes del mundo en infectología y hoy está en la página oficial del CDC de Atlanta de los Estados Unidos como una de las 4 estrategias recomendadas en todo el mundo para administrar los antibióticos en el hospital, es fácil seguir, es fácil entusiasmarse, pero hay que llegar a eso y hay que tener la suerte de que alguien lo haya formado para eso. Carlos, ¿y cómo ves aquí en la ciudad de Paraná la producción científica y este entusiasmo del que estás hablando? Yo veo como lado positivo
el flujo constante de residentes que constituye el sustrato para que podamos hacerlo. Veo como lado negativo es que esa gente está muy preocupada. Son gente que está en una edad de iniciar un camino, muchas veces su camino en matrimonio, muchas veces a los 30 años uno piensa en tener hijos y todo se termina diluyendo. La verdad que es un análisis simplista como para que uno lo atribuya solamente a eso, pero yo en la circunstancia actual debo decir que no soy muy optimista con el contagio de la ciencia. ¿Cómo ves la divulgación científica, aquellos conocimientos que logran producirse en cuanto a cómo se difunden en la sociedad? Bueno, una cosa es la divulgación a la comunidad. Ese es un desafío interesante, en eso podrían tener un rol ustedes. Es importante que la gente sepa, en Estados Unidos eso está muy difundido, es decir, hay muchos programas de televisión que la gente ve, hay menos programas faranduleros, tal vez, pero eso yo lo vi en Estados Unidos claramente, como la secretaria, por ejemplo, de la universidad donde estaba al tanto que un medicamento se utilizaba luego de haber sido sometido a un ensayo comparativo en grupos, doble ciego, aleatorizado, que hoy es la calidad de evidencia tipo 1 en medicina, por ejemplo. Eso hoy, con suerte, si a veces lo conoce un prescriptor. Digo por la capacidad de difusión que hoy existe en eso. Y yo creo que los esfuerzos individuales no sirven ninguno cuando no están alineados con una política de Estado. Y la verdad, yo reconozco en estos últimos años ha habido una política interesante con respecto a eso, a la ciencia. Se han repatriado varios científicos, eso es algo que yo aplaudo, cuando antes se lo han echado. Entonces eso es algo auspicioso y me parece que es un envión interesante para aprovechar. Hubo una época donde a nuestros científicos lo mandábamos a lavar los platos. Hoy podemos decir y estar orgullosos no solo de que muchos han vuelto, sino que también hay otros que han quedado en distintos lugares del mundo y lo que hacen es cooperar con las distintas instituciones o distintos organismos públicos y también privados, investigando, desarrollando ideas, proponiendo nuevos proyectos. Por eso la relación y el trabajo fuerte con los jóvenes universitarios que están estudiando carreras prioritarias para el país y la provincia, que queremos retenerlos. Ese es un poco también el sueño de nuestro gobernador, ¿no? De retener nuestros recursos humanos. Ese es nuestro camino, en eso estamos y por eso es el trabajo que llevamos a cabo desde esta subsecretaría. Eso nos permite o hace que uno trabaje de forma muy articulada con los sectores productivos de la provincia, porque es allí donde se van a insertar estos nuevos jóvenes profesionales para desarrollar sus trabajos, sus capacidades y sus aptitudes, ¿no? El futuro para mí va a estar muy atado al futuro político. Yo no soy muy optimista, yo no quiero hacer un desplante político, pero sí digo que no veo por qué la ciencia no va a estar sometida a la imprevisibilidad que tiene este país, tanto desde el punto de vista laboral, económico, social. Este país es fluctuante, ciclotímico. Yo voy a terminar con una frase que me dijo mi jefe de Estados Unidos cuando me invitó a quedarme, y yo le dije que me volvía. Entonces digo, en mi país las universidades son públicas, muchas, yo estudié en ellas, y la gente pagó para eso. Yo tengo que volcar en mi país lo que la gente pagó para que yo me forme. Cuando yo le dije eso, mi jefe me dijo, es difícil que puedas llegar a algo en un país que nunca va a salir adelante porque nunca entendió que la ciencia es lo más importante. Bueno, claramente hay un hecho histórico político en nuestro país
como lo fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo del doctor Lino Barañao, y lo mismo en nuestra provincia con la Agencia de Ciencia y Tecnología, actual subsecretaría. Vemos que realmente es una política de Estado. Esto hace que uno tenga más impulso, más ganas y mucha más fuerza para llevar a cabo distintas ideas y propuestas que después se transforman en proyectos concretos y que hoy ya es una realidad. La provincia de Entre Ríos históricamente era una provincia soslayada, estábamos un poco abandonados en lo que respecta a la ciencia y la tecnología, pero considero que las universidades, que son las que generan este conocimiento, las que hacen ciencia, han tomado este mensaje, lo han logrado transformar en estos años y esto se ve hoy, digamos, las universidades con jóvenes profesionales y nuestros recursos humanos altamente calificados que salen de allí, nuestras empresas apostando a la innovación, pero también incorporando unidades de investigación y desarrollo, incorporando doctores, incorporando científicos jóvenes como nosotros que se dedican a hacer ciencia, incorporándolo a las empresas justamente para modernizar sus procesos, sus servicios, sus ideas en cada uno de los ámbitos, ¿no? Así llegamos al final del primer bloque de Paraná se proyecta. No se vayan, que en instantes seguimos hablando de la ciencia.